El director, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Carlos Hurtado, le afirmó que México dio a conocer un estudio de este Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que preside, donde dice que el panorama es gris por la falta de inversión que ha habido. Desde antes de este gobierno no la había, pero sobre todo durante esta administración, la actitud de este gobierno no ha sido la más amigable con la inversión ni nacional ni extranjera, y es la principal problemática para poder crecer. También dijo que este sería un sexenio perdido en crecimiento. Y Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. A ver, te voy a decir lo que te respondió el presidente esta mañana. A ver. ¿Me estás preguntando, perdón? No. Vamos a ver qué dijo el presidente esta mañana de lo que publicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que tú presides, ¿sí? En primer lugar, hay que ver el estudio. Según lo que me está diciendo, estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Ahí está, no es serio, es tendencioso y está sesgado, Carlos. Bueno, déjame partir en dos la introducción que tú hiciste, en donde en la nota de la semana que publica el CESP, sí dijimos que la actitud del gobierno ante la inversión pues ha sido hostil o ha sido no amigable, y que el problema del crecimiento está muy relacionado con la inversión. También dijimos que será complicado pues con la inflación, ¿no?, que es una cosa que fue sorpresiva, digamos, y ahora pues con una perspectiva de la economía de Estados Unidos que no parece ser la mejor. Entonces eso es lo de la nota, ¿no? Ahora, en una conferencia de prensa, alguien me preguntó si era un sexenio perdido en términos de que no habría crecimiento, y yo dije que sí, y lo sostengo, porque si tú lo ves, tomando en cuenta lo que México ha crecido entre 2021 y 2018, ¿verdad?, y luego las proyecciones que tenemos todos los, digamos, analistas privados en promedio, al 2024 respecto a 2018, el PIB va a ser solamente un 1%, si acaso, mayor que el de 2018. Bueno, pues si comparamos esto con que en el sexenio pasado, en los 6 años, se creció 16%, en el de Calderón 11%, en fin, en el de Fox 12%, en el de Cedillo 21%, pues me parece que este sexenio se va a comparar un poquito como el que fue el de Miguel de la Madrid, que fue similar, que creció prácticamente cero el producto a lo largo de todo el sexenio. Eso es lo que comenté. Sí. Dime una cosa, ¿cómo la previsión que tienen o el cálculo que tienen o el análisis que tienen es que en estos 6 años de gobierno vamos a crecer cuánto en el sexenio? 1.2% si se cumple el promedio de lo que los analistas privados están previendo para los próximos años, es decir, para este y los otros dos. Estos serían 2 décimas de crecimiento por año, promedio. Sí, un poco menos, sí. Sí, 1.2 entre 6. Sí, bueno, es que, en fin, sí, más o menos, aproximadamente. Digo, promedio. Sí, no es exactamente entre 6 porque es como interés compuesto, pero está bien, es alrededor de eso, sí. Bien.
Ahora, dime una cosa. Dice el presidente también que no tomaste en cuenta ni la pandemia, ni la ambición rusa, ni el bienestar. La parte del bienestar es discutible, digamos, en términos de qué entiende cada quien por bienestar, ¿no? Sí. Yo lo que veo de bienestar, pues es que tenemos 4 millones más de pobres, tenemos un mercado laboral deteriorado, etcétera, ¿no? Digamos, eso es bastante discutible. Pero en la parte del contexto externo, pues nada más déjame mencionar algo. Nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, si vemos lo que creció entre 2021 y 2018 y le sumamos las proyecciones que hace sobre esa economía de Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional, la economía de Estados Unidos habrá crecido casi 10%, 9%, digamos, ¿no? En estos 6 años, entre 2018 y 2024. Entonces, sí lo tomamos en cuenta, desde luego. Tomamos en cuenta todo eso. Todos los países sufrieron una recesión importante durante la pandemia, pero la recuperación fue muy rápida en muchos de las economías, incluidas las de Europa que más sufrieron, y Europa del Este, pero también Canadá, Estados Unidos y otras economías, debido en parte, o yo diría en buena parte, a que esas economías pusieron en marcha programas especiales para aliviar o mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? En eso, en todas las clasificaciones que yo conozco, México está en los últimos lugares, o sea, no hicimos muchas cosas para mitigar esos efectos. Ahora, Carlos, dice el presidente, y en esto creo que tiene razón, dice que ha habido crecimiento en México sin bienestar. Y creo que es una de las fallas de los modelos económicos de México. Efectivamente, ha habido etapas de crecimiento que no necesariamente se han traducido en el bienestar, en la mejoría de menos pobres, en más empleos, ¿no? No, yo también creo que su diagnóstico es correcto en eso y en muchas otras cosas. Sí había habido reducciones en la pobreza y mejorías en el índice de igualdad, ¿no? De los ingresos, pero muy, muy leves. O sea, la crítica es una crítica muy válida y me parece que en México, lo digo yo, pero lo dicen muchísimas personas, ¿no? En México sí tenemos que hacer algo para que el desarrollo, por ejemplo, los beneficios de lo que fue el Telecán, pues no permearon a más de la mitad del país, o la mitad del país más o menos, ¿no? Todo el sur, sureste y todo se quedó como antes, y los estados del cono que da Estados Unidos, pues la verdad es que tuvieron tasas de crecimiento súper buenas, ¿no? Entonces, esa parte de distribución, de oportunidades, de infraestructura en todo el país, de conectividad, etcétera, creo que ha fallado de manera muy grave. Y es el diagnóstico que tiene el presidente, yo creo que es totalmente correcto. Gracias, Carlos. Perdóname, Carlos. Estoy hablando con Carlos Hurtado, titular del centro responsable, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos, ¿cómo estás viendo este conflicto por el TEMEC que denuncia Washington y Ottawa contra México? Pues mira, es una cosa preocupante. O sea, yo creo que se le tiene que poner mucha atención. Tengo la impresión de que se le está poniendo mucha atención de parte de las autoridades, obviamente. Me parece que lo mejor sería no llegar a un panel, ¿no? A que haya un panel. Sí, me parece que en el periodo de consultas puede haber oportunidad de resolver buena parte de las quejas que hay en los 4 capítulos que presentó la oficina del representante del comercio de Estados Unidos, ¿no? Habrá que ver el que tiene que ver con la ley eléctrica, quizás un poco más complicado, pero me parece que sí hay avenidas mediante las cuales se puede no llegar al panel, que sería lo óptimo, ¿no? Habrá que ceder en algunas cosas y habrá que hacerlo pues con el cuidado y sí, como dice el presidente, cuidando nuestra facultad de llevar a cabo nuestras políticas de manera independiente, pero respetando los acuerdos que tenemos en el TEMEC, ¿no? Y otro tema, pero habrá por último, que ver, Carlos. ¿no? Creo que no es sí. fácil, ¿eh? Uh-huh. No, a ver, no hay nada fácil, Carlos. Y menos cuando se habla de estos niveles de conflicto, ¿no?
Carlos Hurtado, presidente del Consejo de Estudios Económicos del sector privado. La FED subió la tasa otros 3/4 de punto, que estamos hablando de que es como un incremento del 60% de la tasa, ¿no? Sí. Sí. Y esto implica que la Junta de Gobierno, que se reúne el próximo día 11, el jueves, subiría la Pues tasa. Mira, yo creo que... ¿Tú cómo lo ves? Yo como lo veo, que obviamente pues es una opinión, ¿verdad?, sobre esto solamente. Sí. Pero a mí se me hace que México todavía estamos en la fase en donde conviene a las autoridades monetarias que sean seguidoras a grandes rasgos de los movimientos del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Del Banco de la Reserva Federal. Entonces yo me imaginaría que es posible un aumento de esa magnitud también. Sí, yo también lo percibo así, digo, por las consultas que he hecho. Yo también hago consultas, ¿sí? Y he escuchado voces incluso que han osado ya hablar de un punto. Uno. De Sí. 100 puntos base, sí. Sí, Sí, hay ellos. sí, Yo la verdad, sí, 100 bases. si yo tuviera que apostar mi dinero, Joaquín, apostaría el punto 75, Sí. déjame ponerlo así. Bien. Venga, pues ya te contaré yo como no he puesto. Te mando un abrazo, Carlos. Igualmente, Joaquín, y un saludo, gracias. Estás muy bien. Gracias, Carlos Hurtado, presidente